hablamos del bar low cost, gente. Yo de verdad que no quería empezar este vídeo así porque realmente es un vídeo opinión del Barça Lama, que por cierto ganó el Barça 8-0, pero sinceramente se me hace muy complicado tomarme en serio este tipo de vídeos cuando voy a criticar el bar low cost de Liga F. Pero antes que nada, suscríbete, dale me gusta y comenta qué te pareció el partido del Barça con ese nuevo bar que tenemos ahora mismo en nuestra liga. Y también te recuerdo que puedes conseguir una camiseta como esta y muchas más en futbolez.co con el código Sanchis, que tendrás un 10% de descuento, os lo dejaré por aquí. Y en cajita de descripción tenéis el link directo para que podáis acceder. También recordaros que a partir de ahora, cada vez que el Barça juegue un partido, publicaré una story en Instagram y un post en Twitter para que me vayáis contando vuestras opiniones sobre el partido y poder aparecer en este vídeo, comentar y debatir con vosotros y con vosotras. Dicho esto, toda la introducción, ¿qué vergüenza de bar es ese? ¿Qué vergüenza de bar es ese, gente? O sea... antes de empezar con todo eso, vamos a hacer esa fantástica crítica. ¿En qué momento la árbitra tiene que revisar absolutamente cada gol que marca el Barça? Si el Barça marca 10 goles al partido y cada revisión, como nos dijeron Andrea y Sandra en la retransmisión, tiene que durar mínimo 1 minuto 40 de revisión de la árbitra, vamos a redondearlo y ponerlo a 2 minutos... Esto se va a convertir en 20 minutos de revisión si el Barça marca 10 goles, que no fue el caso, porque marcó 8. Pero es que nos fuimos a un descuento entre la primera parte y la segunda de casi 15 minutos. Es que no es poco la cosa, no es poca. Los partidos no son de 90 minutos y además te frena mucho el ritmo de competición, porque si cada vez que marco un gol me lo vas a revisar y las celebraciones de los goles del Barça no duran 1 minuto 40, sino que duran 40 segundos... probablemente me vas a estar parando el partido cada vez que tengas que revisarme un gol. Esto cuando pedimos un VAR en Liga F no nos referíamos a este tipo de VAR, ni siquiera celebramos este tipo de VAR, porque nosotras nos dijeron que era un VAR donde los técnicos tendrían 2 tarjetas, es decir, 2 oportunidades para demandar una revisión de ese VAR low cost. Claro, lo que no sabíamos es que era 2 revisiones de cada técnico, que ya son 4 realmente, añadido al tiempo que se pierde revisando cada gol. Y diréis, a ver, esto no es tan grave. Es grave porque se marcan 8 goles en el Barça. Sí, es cierto. Pero también tienes que contar con ello. Quiero decirte, es cierto que el Barça hace cosas que están fuera de lo normal, fuera de lo común, pero están ahí. Es que creo que no es bueno ni siquiera para las árbitras. Entiendo que son decisiones mucho más justas y que se pueden, digamos, compensar ciertas acciones arbitrales que no son para nada justas y que las vimos en la temporada anterior, de las cuales nos quejamos. La cosa es que hay que tener un poco más de eficiencia dentro de este VAR inventado al final. No hay recursos suficientes para poner una sala VAR y por tanto no se agilizan tanto las cosas. Algunos me habéis dicho en comentarios, ¿y si es la cuarta árbitra la que hace estas revisiones? Gente, la cuarta árbitra no tiene por qué tomar la decisión de rearbitrar la decisión de la primera árbitra, porque entonces ¿para qué está la primera árbitra? Es la primera árbitra la que tendrá que rearbitrar su propia decisión, digo yo, ¿no? Y luego, ¿para qué sirven las líneas si en los goles en fuera de juego también se van a revisar? Pero escucha, es que los goles en fuera de juego no se revisan con un tiralíneas del típico VAR. O sea, sí, está el VAR, que es un VAR low cost, pero es que además es un VAR low cost porque no hay líneas. Si tiran un fuera de juego, la árbitra ve lo mismo que nosotros vemos en casa, la misma perspectiva de cámara que le ponen en casa. Y, ojo, las repeticiones no son de la mejor calidad, esto también lo digo.
Cerremos este episodio del VAR mientras os leo en comentarios porque obviamente ha sido la cosa más destacada de este partido. El 11 del Barça me gustó mucho, me sorprendió ver a Serra Jordi de titular, lo aplaudí. Me sorprendió ver a Salma de titular, también lo aplaudí porque creo que lo necesitaba para tener un poco más de oportunidad y seguridad de cara al inicio de temporada y viniendo de un final de temporada muy malo, muy negativo y una Eurocopa, dijeron en retransmisión rara, yo digo bastante mala. Empecemos con los goles, porque claro, una goleada así, pues la verdad es que te da poco margen para identificar cosas. Es cierto que es gol de Hansen con el culo y revisión de VAR, claro, con unos cascos de que parecía que estaba streameando, o sea, parecía que era yo la árbitra. Un gol de Ona, pase de Graham y revisión de VAR. Graham para mí, que era de las más destacadas de la primera parte y que vuelve a recuperar esa buena asociación con Aitana que dejaron a final de temporada, bueno, mejor dicho, a principios, mitades de temporada, porque el final de temporada del Barça, miau. Salma, que tengo apuntado, no me ha molestado. Esta es mi opinión sobre Salma. Es cierto que yo he sido muy crítica con Salma, creo que también hay que decirlo. No voy a estar todo el rato diciendo que mala es Salma, porque además no lo es. Pero sí que es cierto que necesitamos que recupere un poco de sensaciones. Y al menos a mí, al final de temporada, la veía no solo fallona, sino que me molestaba en el hecho de la creación de juego del Barça. Y creo que esto realmente era una de las peores cosas, porque una delantera puede fallar, pero si me molestas en el juego, pues todavía es peor. Y en este partido no ha molestado, ha metido algún que otro pase, no todos los acertados, pero al menos no se escapaba el balón, no las fallaba y eso, no ha molestado, básicamente. Serra Jordi me pareció espectacular, pero espectacular, bastante nivel Dios. Creo que tenemos canterana para rato, creo que tenemos a una buena pivote que puede cubrir esa posición de pivote de Patrick Harrow, que no jugó ni un minuto, por cierto, no me ha puntuado en el Mister. Tenéis la liga de lo de los lunes del Fantasy por si queréis entrar. Pero me alegré mucho por Serra Jordi porque es una jugadora con mucho margen de mejora, pero que ya está muy bien entrenada, muy bien posicionada y sabe moverse perfectamente. Y de momento también tengo que decir, destacar el golazo de Ona desde su casa, que también tuvo revisión del VAR, por supuesto, aunque estaba desde su casa, pero no pasa nada, todo tiene que tener revisión de VAR. Y bueno, luego ya como festival de goles, ¿sabes? Yo en ese momento ya empezó a entrar el VAR y la verdad es que, gente, desconecté, no os voy a mentir, porque me estaba dando más gracia la situación del VAR, de que la Lama pidió la revisión de una cosa que realmente no era, que luego Pera Romeu, llevando una goleada ya en el minuto de descuento casi tal, también pidió revisión de VAR, y yo ya, a mí me parecía surrealista ya la movida y ya desconecté futbolísticamente de absolutamente todo. Buena segunda parte de Payor también, que en la primera no estuvo tan acertada, le metió alguna asistencia a Graham. Comentar también que Alexia en la primera mitad no me terminó de gustar demasiado, pero que en la segunda se puso las botas de Balón de Oro y metió algunos pases que obviamente no fueron aprovechados por Payor, porque esto también es un melón que hay que abrir, pero cuidado, es inicio de temporada, vamos a frenarnos un poco. Comentar también que en DAZN me hicieron un poco una putada, hablando claro, y es que yo pensaba que el partido era en abierto. De hecho, los que me seguís por Instagram lo puse también en stories para informaros de que solo registrándoos podíais acceder al partido del Barça contra la Lama, pero, oh sorpresa, cuando llegó la hora de ver el partido, me volví a meter registrándome y estaba el partido cerrado con un candadito, así que DAZN, punto negativo para vosotros. Uno de tantos, pero bueno. MVP para Graham Hansen, muy merecido. Yo tengo que destacar a Claudia Pina aquí, un hat-trick. Ella entró en la segunda parte como siempre hace, nuestro diablo de Tasmania, y metió esos 3 golazos, además con muy buena intención, con muy buena actuación de todo el equipo. Esme Brooks me gustó mucho también. Y así de destacadas, realmente me gustó el partido en sí, porque vi
un buen juego, una buena combinación en equipo, ojo, que aquí es lo más importante, y sobre todo, empezamos la temporada con rotaciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Pera Romeu! Y gracias por venir, porque la verdad es que lo hiciste muy bien, no solo en lo que es el 11 inicial, sino también en lo que son los cambios, porque me gustaron bastante. Y cerramos este primer capítulo de Liga F de la temporada 25-26 con vuestros comentarios por Twitter. Aquí tenemos a Jimix que nos dice: todo positivo excepto el VAR, que no se debería utilizar en goles claros. Lo mejor Serra Jordi, y esto que no jugó en su mejor posición de interior derecha. Me gustó Serra Jordi, debo decir, de pivote, y creo que igual nos puede servir más el centrarla en esa posición más para tener un recambio para Patrick Garro, porque Laia Aleixandri es cierto que salió en la segunda parte que hizo su debut, pero salió como central y la verdad es que a mí Laia Aleixandri de pivote no me termina de gustar de momento. Brooks, Graham, Payor y Pina. Otro aspecto positivo para dar más repercusión, el horario. Susuni que nos dice: el VAR como idea es buena, hay que pulirlo porque eso de ir a revisar cada gol es... bueno... En cuanto al equipo, vi muy bien a Aitana, Serra Jordi, Alexia muy atrás, pero ahí desaparece más. Y en la segunda parte Graham estuvo out. No estoy de acuerdo, la verdad. Creo que en la segunda parte Graham estuvo, lo que pasa que estuvo más recibiendo digamos, los pases que no metiéndolos ella. Y no la vi mal, de verdad os lo digo. Creo que Graham terminó la temporada bastante mal y en este inicio de temporada la he visto muy bien. Zax que nos dije: el VAR es horrible, yo creo que todos pensábamos que iba a ser solo para cuando los entrenadores lo pidieran, pero no tiene sentido que cada gol revisen. Para algo están los linears y si en alguno hay alguna duda, pues el VAR. Pero bueno, supongo que eso irá cambiando, estoy de acuerdo. La tía Lupe que nos dice: monólogo azulgrana, Serra Jordi es un escándalo, Mapi es insustituible, Claudia sigue on fire, Aitana balón de oro, 11 titular brutal, problemas en relevo de laterales, es un tema bueno este, Salma necesita un psicólogo, sí. Partido bueno para estar en pretemporada, la mayoría me he divertido. Y creo que este final es lo que podemos extraer de todo esto. Y la unpopular o no, dice: Alexia debe jugar más adelantada porque tener una jugadora que da esos pases y que mete muchos goles jugando más atrás me parece un delito. Y creo que a Alexia cada día le gusta menos que siempre es ella la sacrificada para cambiar su posición. No creo que sea popular, Panda, la verdad. Yo también estoy bastante de acuerdo con esto. Es cierto que Alexia, digamos que es muy buena en lo suyo y lo suyo es todo, y este es el problema, pero también es cierto y pienso que estando más adelantada brilla más, aunque aporta en todos los estilos. Cerramos con nuestro patrocinador realmente, que es Amarok, que nos dice: Serra Jordistes y Pina goles, good work, pequeños brotes verdes de Salma. Sí, yo creo que esto es con lo que nos tenemos que quedar al final de este partido. Perdón, porque ha sido un vídeo un poco extenso. Espero que os haya gustado. Próximo partido de Liga F en San Mamés, y yo os espero el próximo martes con lo de los lunes aquí en este canal en directo. Un beso, chao, gracias por verme.